Hola, quería grabar este video para hacer un par de apuntes y un par de comentarios en relación a las recientes declaraciones y ya repetitivas declaraciones de Vox en relación a la población migrante y al proletariado migrante en el contexto español. Como saben, la semana pasada Vox ha repetido el discurso con el que viene ganando terreno político, que es el ataque al proletariado migrante, ¿no? Pero en este caso aprovechando el contexto de la brutal persecución al proletariado migrante en el contexto estadounidense, ¿no? Y las brutales imágenes que estamos viendo de cómo Immigration and Customs Enforcement está ya aplicando una situación de persecución, detención y deportación de forma masiva y con una agresividad brutal, que como he comentado en videos anteriores, se puede dar gracias a un sistema de control migratorio, a un racismo institucional que se ha venido construyendo en los últimos años. Pues Vox está aprovechando ese terreno para levantar la bandera que ya venía levantando de ataque a la población migrante, de un discurso abierta y profundamente racista, ¿no? Quería compartir algo en relación a esto y bueno, implica compartir una cuestión posiblemente personal, pero que me parece importante y que me lleva a algunas reflexiones, ¿no? Yo hace 5 años tuve que salir de España debido a mis declaraciones públicas, no solamente en contra de los monumentos coloniales, sino precisamente en contra de los monumentos coloniales, pero para hablar principalmente en contra del sistema de control migratorio, del racismo institucional y de la brutal maquinaria de persecución, detención, deportación y asesinato de personas migrantes en el contexto español, en base a la cual, o en relación a la cual yo dediqué mi militancia durante los 13 años que viví en España. Cuando yo tuve que decidir salir del país, porque no era solamente amenazas por Twitter o Facebook, que eso es mínimo, sino que los grupos de extrema derecha, precisamente vinculados con Vox, que me estaban amenazando, que estaban generando esta campaña en mi contra, tenían información de mi persona, la cual me hizo llegar un periodista que estaba investigando estos grupos de extrema derecha, que tenían pues desde mis cuentas bancarias hasta cómo yo tenía mi permiso de residencia, estaban buscando abrirme un proceso legal, tenían hasta el número de teléfono de mis hermanos en Perú, tenían información en relación a la custodia de mi hijo, en fin, una serie de información que mucha de esta no venía de fuentes públicas, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, que tenía que ver con mi situación legal en el contexto español y con mi permiso de residencia, era información que venía de dentro de una institución, incluso por cómo estaba redactado los mensajes que tenían. Eso fue una de las principales razones por las que yo decidí que en un contexto de pandemia, estando sola con un hijo, era lo mejor salir. En ese momento pasó algo que a mí me pareció muy sorprendente, pero muy sintomático. Y es precisamente de esto que quería hablar. Y es que mucha gente de la izquierda, por ejemplo, de la izquierda independentista catalana, de la izquierda española, de Madrid, ¿no? Que me tenían ya, un rechazo y que continúan teniendo un rechazo muy fuerte hacia mi persona, precisamente porque sí, posiblemente yo no me he medido en las formas de denunciar el racismo institucional y en la necesidad de expresar que la lucha contra el racismo institucional, contra el sistema de control migratorio, debía ser una primera prioridad para las izquierdas en el contexto español y europeo. ¿Por qué yo decía esto durante 11 años? Por la masacre que hay en las zonas de frontera y porque si el sistema está asesinando a gente, la responsabilidad de la izquierda debe ser asumir que esa masacre pare como una prioridad y después porque como izquierda, ¿no?, que lucha también por los derechos del proletariado, el proletariado migrante, gracias a la ley de extranjería, es el más explotado y el que vive, ¿no?, también gracias a la situación, de sometimiento global mediante el imperialismo y la creación de migraciones forzadas, masivas, como las que vemos en las últimas décadas, ¿no?, que es migración forzada de proletariado migrante para que pueda ser explotable a unos grados brutales como los que vemos en los campos
de cultivo en España, como los que podemos ver, por ejemplo, en relación al trabajo doméstico, a la construcción y demás, que ese sistema de control migratorio, ese racismo institucional, permite que haya una subclase trabajadora más explotable que la clase trabajadora nacional, digamos, ¿no? Entonces, ese era uno de los motivos por los cuales yo creía que debía ser una prioridad para cualquier izquierda luchar en contra del racismo institucional. Y otro motivo por el cual me parecía una prioridad y por el cual me gané muchísimo odio por parte de las izquierdas en el contexto catalán, en el contexto español, y que ese odio se manifestó muy fuerte también en el momento en el que yo tuve que irme con muchas burlas, con una falta de solidaridad absoluta. Ese fue otro de los motivos por los que yo tomé la decisión de irme, porque dije, si en caso a mí me abren, por ejemplo, un proceso judicial o pueden intentar, por ejemplo, intentar quitarme la custodia de mi hijo, alguna situación así más grave, yo no veía que había las condiciones de solidaridad, ¿no? Y por otro lado creo, y después voy a hablar de eso, había unos problemas muy graves dentro del propio movimiento antirracista y creía que en el contexto que yo veía de ese rechazo visceral de gran parte de la izquierda española, catalana, a la necesidad de tomar como una prioridad el antirracismo, yo veía una situación pues que sí, yo me encontraba en una situación más difícil dentro del territorio español, no iba a haber el tejido de solidaridad, iba a tener que enfrentarme a una situación posiblemente muy difícil y por eso tomé la decisión también de irme, ¿no? Entonces, creo que muchas otras compañeras militantes del antirracismo entienden de lo que les estoy hablando, de este rechazo, ¿no? O de esta ahora aceptación de hablar de antirracismo, pero como la última rueda del coche, o eventualmente si es conveniente sacar esa bandera para alguna digamos estrategia de limpieza de imagen, se utiliza esa bandera, se usa el antirracismo como un trapo, se limpia la imagen, ¿no? Y se continúa en las dinámicas de la izquierda que no prioriza la lucha contra el racismo. Uno de los motivos por los cuales yo insistía en que la lucha contra el racismo debía ser una prioridad tiene que ver porque el racismo, el reforzar el sistema de control migratorio, el levantar la bandera de la persecución, la detención y la deportación de personas migrantes es la primera prioridad de la extrema derecha. Entonces, si las izquierdas españolas, europeas, catalanas tienen como una prioridad luchar en contra de la extrema derecha, luchar en contra del fascismo, evitar que el fascismo entre a gobernar, ¿por qué no tomaron como una prioridad la lucha antirracista? Y no la lucha antirracista de boca, de decir somos antirracistas, sino que la lucha antirracista debe ser desmontar y confrontar la maquinaria de racismo institucional que no solamente ejerce una brutal violencia mediante la persecución, detención y deportación de migrantes, y genera el terreno de explotación, como he explicado, sino que además construye la imagen, por ejemplo, de un policía blanco persiguiendo a manteros en la ciudad de Barcelona con total violencia y tirándosele encima, eso es, o personas migrantes asesinadas en las zonas de frontera, y que la ciudadanía vea eso en sus televisores diariamente, eso construye la ideología racista. El sistema de control migratorio es la mejor propaganda de la extrema derecha y por eso se debía tomar como una prioridad, incluso estratégica. Lamentablemente, el antirracismo es entendido como una cuestión moral, de una cuestión de simpatía por la población migrante y ni siquiera como una cuestión estratégica. Sí, para tu contrincante, que es la extrema derecha, su principal bandera es el ataque a la población migrante, tienes que confrontar por ahí. Pero la izquierda, sistemáticamente, en distintos contextos en Europa, decidió no tomarlo como una prioridad y peor aún, estando en sus espacios institucionales, han utilizado como moneda de cambio a la población migrante y no solamente no han hecho nada en relación a confrontar el racismo institucional que se construye desde aquellos espacios que han estado gobernando. Me refiero, por ejemplo, al Ayuntamiento de Barcelona. El gobierno de Barcelona en Comú, con Ada Colau a la cabeza, tuvo la oportunidad de realmente confrontar el racismo institucional impuesto mediante la persecución a la venta ambulante ejercida por el proletariado migrante en la ciudad de Barcelona, pero lo que decidió
es construir su poder, ¿no? Y su legitimidad política a través de replicar la narrativa de la persecución a la venta ambulante. E incluso, por ejemplo, en casos como el de Sidil Mokhtar, que se defendió de una agresión policial en una persecución abiertamente racista por estar trabajando en la calle, el ayuntamiento y la propia Ada Colau se presentaron como acusación en contra de Sidil Mokhtar. Eso es lo que ha construido el camino para que la extrema derecha tenga como primera bandera el ataque a la población migrante y posiblemente vaya a ganar las elecciones. Otra situación es, por ejemplo, que Podemos, estando en el gobierno, ¿no? En el gobierno español, ¿no? Por ejemplo, con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. En ese mismo momento, cuando ella estaba en el Ministerio de Igualdad, se abrió el módulo de mujeres del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona. ¿Cómo puede ser que ni siquiera haya una declaración en contra de esa apertura, ¿no? ¿Cómo puede ser que gente que ahora, que no está en el gobierno, viene a hablar de antirracismo, cuando ha estado en el gobierno, cuando ha podido hacer algo, ha decidido, para cuidar su espacio de poder en las instituciones, jugar, ¿no?, al juego de replicar y normalizar, ¿no?, el racismo institucional? Y es imperdonable que, estando las feministas del feminismo hegemónico español en las instituciones como el Ministerio de Igualdad, hayan permitido que se abriera un módulo de mujeres en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, donde se viene ejerciendo todo tipo de violencia. Además de recordar que nunca han dicho nada en relación a las quitas de custodia, que nunca han dicho nada en relación a que la legalidad vigente en España permite la detención y la deportación de menores y de mujeres embarazadas, porque las personas migrantes y racializadas no son personas para esas izquierdas. Recordemos también que el 24 de junio de 2022, estando también Podemos en el gobierno y siendo parte del gobierno junto con el PSOE, fue la masacre del Tarajal, ¿no? Y creo, como muchas otras compañeras, que Podemos no estuvo a la altura, no dio la batalla, no priorizó dar la batalla en relación a eso. Y de hecho me parece curioso que, por ejemplo, estuve buscando programas, dado que hace poco ha sido, hace 10 días, 15 días, ha sido el aniversario de la masacre del Tarajal, y por ejemplo no hay ni siquiera un programa en su canal de televisión, Canal Red, o en La Base, dedicado a la masacre del Tarajal. Entonces, más allá de cuestiones morales, que si está bien, que si es éticamente correcto o no, esto tiene que ver con la impunidad con la que se ha venido construyendo el sistema de control migratorio, el racismo institucional, que, como digo, es la mejor propaganda para la extrema derecha. Y lo más grave es lo que viene ahora. En el contexto de Estados Unidos, las brutales imágenes que estamos viendo no es producto de una legalidad y un sistema que se ha montado de un día para el otro. Hace décadas, Estados Unidos viene construyendo un sistema de control migratorio, invirtiendo y construyendo sobre todo un aparato legal que permita toda esa violencia. Lo que pasa es que ahora la estamos viendo de manera masiva, pero Estados Unidos viene deportando y asesinando, por ejemplo, personas migrantes en los centros de internamiento de extranjeros desde hace décadas. En el contexto español ya está listo una maquinaria, un sistema para perseguir, detener, deportar y asesinar, si hace falta, a personas migrantes. No solamente el sistema de control migratorio ha servido como propaganda política para la extrema derecha, sino que en estos últimos años de gobiernos de la derecha y de la socialdemocracia, con colaboración de estas izquierdas que han tomado la decisión política de no hacer absolutamente nada cuando han estado en espacios de gobierno en contra de ese aparato de racismo institucional, se ha venido construyendo esa maquinaria que está lista, ¿no?, a nivel legal y a nivel, institucional, a nivel de aparato policial militar, ¿no? Está lista, por ejemplo, los presupuestos ya destinados para los vuelos de deportación masiva que ya existen, coordinados por Frontex. Ya hay más de 9 centros de internamiento de extranjeros en el contexto español. Ya hay toda una maquinaria de control fronterizo para continuar asesinando en las zonas de frontera. Ya hay un aparato legal que permite la detención y la deportación no solamente
de adultos, también de menores, de mujeres embarazadas, de personas mayores, con todo tipo de condiciones médicas, y existe todo ese aparato legal listo para que si mañana entra a gobernar la derecha y la extrema derecha en el contexto español, y que yo creo que es bastante posible, ¿no? Impongan la misma situación de persecución brutal, masiva, que estamos viendo en el contexto estadounidense. Por otro lado, y por último, quería comentar que creo que es necesario hablar de que, al menos mi percepción, ahora que he podido estar retornando eventualmente al contexto español, es que creo que el antirracismo está viviendo una suerte de crisis, ¿no? Yo, al momento en el que me tuve que ir, bueno, era un movimiento incipiente, ya habían algunos problemas, pero creo que en gran medida el antirracismo ha sido capturado por un antirracismo neoliberal, individualista, personalista, en donde todo se trata de construir personajes individuales, opresiones individuales, unas peleas internas indescriptibles de quién es más oprimido que otro, y no de la necesidad de la organización política para luchar contra las instituciones y contra las leyes que generan violencia de forma estructural y masiva al proletariado migrante, ¿no? Creo que ha habido una captura por una suerte de antirracismo neoliberal, ¿no? Que no ha permitido construir un antirracismo político que tenga como una prioridad la organización para luchar, ¿no? Contra el racismo institucional, que sí lo vemos, por ejemplo, en el caso de regularización. Ya otro tipo de organizaciones y campañas sí existen, pero ante la situación en la que nos encontramos, eso tendría que ser muchísimo mayor. El antirracismo no es una cuestión, digamos, de crear influencers personales, cuestiones personales, o de demostrar quién es el más oprimido y que por ser el más oprimido uno tiene más razón política. El antirracismo tiene que ver con la organización para confrontar el racismo institucional, ¿no? Y hacerlo de una forma radical, sin concesiones en relación a lo que está pasando, porque las consecuencias y lo que puede venir es gravísimo. Lo que ya se está viviendo en el contexto español es gravísimo. Estamos hablando que la cantidad de muertes en las zonas de frontera ha aumentado en los últimos años de manera brutal, ¿no? Pero lo que puede venir ahora, si es que entra Vox y la extrema derecha y la derecha a gobernar, es peligrosísimo. Y creo que es imprescindible, ¿no?, ponerse a trabajar en relación a organizarse para confrontar esta maquinaria que está en los ayuntamientos, en las autonomías, está en el gobierno central, está en la Unión Europea. En todos los espacios institucionales hay mecanismos y se ha venido construyendo los, aparatos legales para crear esas situaciones que terminan con las detenciones, con las deportaciones e incluso con los asesinatos de personas y del proletariado migrante.